Carlos Pedrós Alió fue una pieza fundamental para que naciera este proyecto de Raticos de Ciencia. Primero, porque él me animó con esta idea loca de hacer un podcast sin tener ninguna experiencia previa. Segundo, porque él representaba la persona prototipo con la que me gustaría grabar una entrevista. Normalmente, la gente del mundo de la ciencia tiene trascendencia e intereses más allá de sus proyectos científicos, pero el caso de Carlos Pedrós es algo excepcional. Carlos ha escrito varios libros y ha dado numerosas conferencias, pero no es una persona que se prodigue en las redes sociales ni pavo que acostumbre a mostrar sus plumas. Pero si no lo conoces, ya te cuento yo. No solo tiene un amplio conocimiento de la biología, también del arte, de la literatura, de la historia, de la filosofía, y lo extraordinario es que todo ese conocimiento lo recuerda y además lo cuenta muy bien, didáctico, sosegado, con emoción. Por eso, cada vez que viene a casa, alargamos todo lo posible su tiempo con nosotros, argumentando que acabamos de abrir una nueva botella de vino, pero creo que ya ha descubierto nuestra estrategia. Imaginaros la importancia que representa para mí tenerlo en un episodio de Raticos de Ciencia, pero me pesa la sensación de no haberlo desvirgado como merece en el mundo del podcast, de no haber grabado una entrevista a la altura del entrevistado. Todo ocurrió en Madrid, a mediados de julio. Fuimos juntos a ver una exposición en el Museo de Ciencias Naturales. Después me invitó a comer en la Bodega de los Secretos, un gazpacho de frutos rojos y un lomo de rodaballo, acompañado con vino y una tarta tatín de manzana. Entonces, en un ataque de euforia y atrevimiento, aprovechando que llevaba los micrófonos conmigo, le propuse tomar un café en la cafetería del Cosmo Caixa, que estaba al lado, y grabarle una entrevista sobre el último libro que había publicado y que me regaló ese mismo día. Cuando terminé la entrevista, tuve la sensación del que se lleva a alguien a la cama antes de tiempo, de una bala malgastada, de un manjar devorado sin estilo. Había bastante ruido de fondo en la cafetería y me puse a hacerle preguntas de un libro que no había leído. Esa sensación de placer no aprovechado se acentuó cuando ya en el tren de vuelta hojeé el libro y comprobé que era una maravilla. Por el estilo, por las imágenes, por el formato, por la información tan interesante. Pensé entonces en llamar a Carlos y decirle que se olvidara de la entrevista que le acababa de hacer, que nunca había existido, pero aguanté y días más tarde escuché lo grabado y no me pareció tan mal. No fue la mejor noche de bodas, pero fue nuestra noche de bodas, en el episodio 40 de estos Raticos de Ciencia. Espero poder grabar más Raticos de Ciencia con él, porque puede deleitarnos hablando de un montón de temas diversos. Mientras tanto, disfrutemos con lo que tenemos, esta destartalada entrevista en la que, haciendo símiles futbolísticos, yo le tiraba melones y él bajaba la pelota y la sacaba limpia para iniciar jugadas brillantes, como por ejemplo hablar de biodiversidad a la vez que me contaba cosas sobre el arte románico o sobre la China de Mao. Investigador, explorador, escritor, divulgador, naturalista. Para anunciarlo, plagio al New York Times vendiendo la actuación de Lola Flores en el Madison Square Garden. Con todos ustedes, Carlos Pedrós Alió. No canta, no baila, no se lo pierdan. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Bueno, Carlos, vamos a hacer uso de la espontaneidad en estos Raticos de Ciencia. Venimos de comer de un lugar muy chulo aquí en Madrid, cerca del CaixaForum, y ahora estamos en la cafetería del CaixaForum. Y voy a aprovechar que me has regalado tu último libro, pues para, como Pablo Umbral, hablar de tu libro. Ay, eso me gusta. Contigo podría hablar de docenas de temas, como de hecho hablamos cada vez que nos juntamos, pero me parece que, bueno, esta es una manera fácil de hablar de ciencia y de divulgación científica sin necesidad de
de hacer ninguna preparación previa. Lo primero que quizá te querría preguntar es ¿cuál es el motor que a ti te hace escribir un libro sobre biodiversidad cuando necesitas mucho tiempo, mucha dedicación y siempre escribir un libro genera una incertidumbre de saber cuánta gente lo va a leer o cuánto va a llegar? ¿Qué es lo que te ha motivado? O sea, yo creo que la gente que escribe no escribe porque quiera determinada cosa, escribe porque lo necesita. O sea, tú tienes unas ideas y te gustaría plasmarlas de una forma lo más atractiva posible. Luego, pues puede que no lo lea nadie y puede que lo lean algunos. Pero eso no es el motivo para escribir. El motivo para escribir es que hay un tema que te interesa y que te gusta explicarlo de la forma mejor posible. Ese es el motivo. Y hay un placer en la documentación, imagino, y luego otro placer en la escritura, ¿no? Desde luego, lo de la documentación, uno se lo pasa fantástico. Vamos a ir buscando cosas, información y demás. Y la otra cosa es que este tema es un tema que me ha acompañado desde que fui estudiante de biología. La idea esa de cómo los seres humanos tenemos esa necesidad de dar nombres a los seres vivos que comparten el planeta con nosotros. Es decir, esa ha sido una pasión humana que ha involucrado a muchísimas personas durante siglos y en la que todavía estamos. O sea, todavía no sabemos con cuántos seres vivos compartimos la Tierra y seguimos intentando darles nombres a todos. Porque digamos que los animales superiores, mamíferos, aves, aunque todavía hay alguna sorpresa de que aparece alguna especie nueva, está ya todo muy trillado, pero conforme vamos viendo a insectos y sobre todo microorganismos, queda todavía mucho por descubrir, ¿no? Efectivamente. O sea, a mí no me gusta llamarles animales superiores. Son animales más complejos. Las bacterias llevan muchísimos más millones de años funcionando, o sea que deberían ser superiores, no inferiores. Pero sí es cierto, nuestro conocimiento de la taxonomía es mucho mejor en los bichos grandes que en los bichos pequeños, eso está no hay duda. Y de hecho, esa es una de las formas que se han utilizado para intentar estimar cuántas especies distintas hay. No, lo que hace es mira a lo largo del tiempo, desde el Neo, a ver, por ejemplo, de mamíferos. Pues en cada año cuántas especies han descrito. Y lo que se ve es que hay una curva que va aumentando y hay un momento que deja de aumentar. Eso quiere decir que ya los conocemos a casi todos. Y de esa forma uno decía, pues debe haber tantos, pero no muchos más. El caso es que con los bichos pequeños, con insectos, con artrópodos, con bacterias, esa curva no se aminora, sino que sigue creciendo linealmente. O sea que no podemos estimar cuántos hay. Es una cosa que no se sabe. Y tú has escrito libros de temas muy diversos porque en realidad te han interesado temas muy diversos. Y de hecho, creo que podrías escribir libros de temas más diversos aún. Has escrito libros sobre viajes científicos al Ártico, sobre todo del océano, porque tú al final eres microbiólogo marino. ¿Te calificarías así? Sí, sí. Pero luego viene la sorpresa que un microbiólogo marino escribe un libro sobre las plantas de Atacama o sobre la ciencia y la pseudociencia. Y luego también sabemos que tienes otros intereses como la espiritualidad. Otro de los intereses que a mí me rompió los esquemas y varias veces te he preguntado por él es el del gusto por el románico. Antes del románico tuviste una pasión por los íberos. O sea, que eres una persona que realmente tienes intereses por muchas cosas, pero obviamente para escribir de ellas igual te sientes más seguro con las cosas relacionadas con ciencia, ¿no? Sí, claro. De todas formas, la documentación es fundamental y además tener a alguien que sepa del tema y que te revise, porque si no es muy fácil cometer errores. Es decir, de hecho siempre se cometen errores, eso es inevitable. Sí, ¿no te parece que escribir un libro sobre algo de lo que entienden mucho es muy complicado hacerlo sin alejarte del posible lector? Y quizá si escribes un libro de algo de lo que entiendes solo un poco, como puede ser el románico, digo que entiendes poco del románico, diría que entiendes menos del románico que de la microbiología marina, a lo mejor eso resulta más sencillo para el lector porque tú ya digieres un poco las cosas, ¿no? O sea, es posible. De hecho, mi director de tesis, cuando quería aprender de un tema, escribía un libro sobre el tema. Okay. Y además siempre era un libro muy exitoso, o sea, eso me tiene alucinado. Realmente escribiendo un libro aprendes muchísimo del tema. Y a lo mejor tienes razón, que cuando sabes mucho del tema, quizá quieres explicar demasiados detalles que en realidad no son relevantes para el público. O sea, que tienes que efectivamente alejarte un poco. Sí.
hablas de la biodiversidad, de las especies que hay en el planeta, de cómo se han clasificado, y empiezas el primer capítulo de una manera muy chocante, hablando de ranas en Costa Rica. Y el primer capítulo se llama ¿Por qué hay tantas ranitas en Costa Rica? Me gusta siempre empezar inmerso en una situación que el lector se pueda sentir como la sala esta virtual que veíamos hoy de la selva, en la que entras y te rodea la selva. Entonces la mejor forma me parecía que era en la selva de Costa Rica, estoy aquí, es de noche y se ven ranitas. Entonces tengo al guía que las va a buscar y me las va enseñando. Y claro, me enseña una y otra y otra y otra y me dice, oye, ¿por qué no hay una sola? ¿Por qué hay tantas? Y esa pregunta yo creo que es la que se ha estado haciendo la humanidad durante todos estos siglos, de por qué hay tantos seres vivos que me rodean. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué se han formado y tiene alguna importancia o no la tiene? Sí, lo de la rana en Costa Rica es muy interesante, como dice, porque en un mismo hábitat, con una misma temperatura y un nicho ecológico muy parecido, hay una diversidad muy grande. O sea que hay cosas, microhábitat, que se nos escapan, ¿no? Efectivamente, eso y también las relaciones entre las unas especies y otras. O sea, hay ranitas que, por ejemplo, ponen los huevos en las bromeliáceas, que son estas plantas que viven encima de árboles y tienen como unos cubículos donde se acumula el agua, pues lo ponen ahí. Otras lo ponen en el río, otras lo ponen en otro sitio. Hay una riqueza del entorno y eso genera que haya una diversidad de especies muy grande. ¿Esta situación que me hablabas, que el guía te enseñaba las ranitas por la noche, fue en la estación biológica de la selva o fue en otro lugar? No, esta fue en uno que se llama El Bosque Eterno de los Niños. Toma ya del nombre. El Bosque Eterno de los Niños. Y se llama así porque fue una iniciativa que tuvieron una serie de niños suecos de que querían salvar el mundo. Entonces consiguieron fondos para comprar un terreno en Costa Rica y guardarlo como reserva. Qué bueno. Y por eso se llama El Bosque Eterno de los Niños. ¿Y dónde está ese bosque? Ese está en la cordillera central, la cordillera de Tilarán, al norte de San José, y está muy cerca de una estación que todo el mundo conoce, que es Monteverde. Monteverde es una muy famosa. Y no se puede llegar en coche. Tienes que ir caminando. Y entonces eso tiene implicaciones. Se limita mucho, ¿no? Sí, y porque además, claro, es una selva lluviosa y nubosa, es un camino resbaladizo, es pendiente, en fin, tiene su qué. Entonces tienes que caminar como cuánto, como una hora. Hora y media. Y una vez que llegas allí, te hacen el tour un poco para ver los animales. No, hay una... No le llamaría cabaña, pero es un edificio de madera bastante primitivo, en el sentido de que las diferentes maderas no encajan. Entonces la diversidad de fauna dentro de mi cabina era muy considerable, sobre todo de polillas. Había una cantidad de polillas brutal, ¿no? O sea que es un sitio muy primitivo, muy simple. Hay una familia que vive allí, que se encarga de mantenerlo y ya está, y a ti te dejan que camines por donde te dé la gana. Entonces lo que ocurre es que si quieres puedes contratar un guía, como hice yo, para que me llevara a ver. Y la posibilidad de visitarlo por la noche, que eso es muy interesante. Claro, pues tú estás ahí y puedes salir cuando quieras. Ya en el segundo capítulo hablas de la necesidad de clasificar, que hablabas antes, ¿no? De ponerle un poco nombre a todo para saber lo que tenemos en nuestro entorno. Una de las cosas que siempre me ha causado curiosidad es que fuera Linneo, un sueco, el que se pusiera a clasificar los nombres en latín. ¿Por qué un sueco utiliza el latín para poner nombres a las especies? Sí, porque el latín era el inglés de la época. Entonces la lengua científica era el latín. No se concebía escribir algo científico o muy culto que no fuera en latín. O sea que eso no tenía elección, tenía que ser en latín. Y de hecho llegó a latinizar su nombre, porque de Carl von Linné pasó a Carolus Linnaeus, o sea que incluso latinizó su nombre. Qué bueno. El segundo capítulo lo empiezo con el tapiz de la creación en la Catedral de Girona, que es un tapiz de hecho es un bordado románico del siglo XII por ahí, en el que se ve en el centro pues a Dios creador y alrededor se ven diferentes fases de la creación. Y hay un panel en el que se ve a Adán dando nombres a todos los animales y todas las plantas. Qué bueno. Es genial. La humanidad siempre hemos tenido esa necesidad de nombrar los bichos que nos acompañan. ¿Y esto lo encontraste tú o escuchaste de esto y fuiste a verlo? Esto una vez visitando el Románico, en la Catedral de Girona, lo vi y me quedé de piedra. Madre mía, pero si este fue el primer biólogo de la historia, Anand. Qué interesante eso. Sí. Eso denota que eres una persona muy, muy observadora.
Y claro, para hablar de especies y biodiversidad es inevitable hablar de la selección natural, y justo hoy hemos ido juntos a ver la exposición de Wallace, que amablemente Borja Milá nos la ha enseñado y hemos estado conversando con él. Y lo primero que me he preguntado es, a ver, Carlos ha hablado de Wallace y efectivamente has hablado de Wallace. Aparte de Wallace y de Darwin, ¿hablas de alguna otra persona importante en la creación de la teoría de la evolución de las especies? Es decir, hace bastantes años leí un libro de François Jacob, el premio Nobel de Fisiología o Medicina, en el que era una historia de la biología. Y me llamó la atención porque la mayor parte de las historias dicen Leeuwenhoek, Darwin, Pasteur, o sea, son como las grandes eminencias que tenían razón. Sí. Y Jacob no. Jacob decía, a ver, el siglo XVI, ¿qué teorías había? ¿Qué técnicas tenían? ¿Qué preguntas se planteaban? Pues claro, fulanito decía esto, Menguelite hacía lo otro, este hizo tal experimento, y así poco a poco es como realmente avanza la ciencia, no con un señor que tiene razón, ¿no? Sí. Entonces siempre he intentado dar o sea, en un libro de divulgación no puedes hacerlo muy complejo, pero sí por lo menos dar dos puntos de vista. Entonces en el de dar nombres hablo tanto de Linneo como de Adamson, que tiene un punto de vista completamente distinto. Y por supuesto en el de la evolución hablo de Wallace y de Darwin, de los dos. Eso es muy interesante porque yo creo que en ciencia siempre tienes que tener un contraste, alguien que ponga al menos en cuestión lo que estás diciendo para forzarte a superarte y a dejarlo más claro, ¿no? Y esas figuras son fundamentales, ¿no? Para el avance. O también tener un compañero de equipo que te dé el pase de gol. Exacto. Exacto, el que el equipo vaya trabajando y ya cuando está todo madurito, pues tú atas los puntos y lo haces. ¿Y qué pasó en el siglo XIX para que hubiera esta explosión un poco de la necesidad de conocer todas las especies y de interpretar el por qué surgían las especies en el planeta? Y yo eso a veces es algo que me he preguntado, ¿por qué fue el siglo XIX y no fue el XVIII o fue el XX? Porque ahí estuvo Humboldt, estuvo Darwin, estuvo Wallace, hubo ahí como un boom de la necesidad de conocer lo que nos rodeaba, ¿no? No sé si hay alguna razón histórica para que sea el siglo XIX de hecho, la necesidad de esa ya la tenía Aristóteles. O sea, que eso es tan antiguo como, bueno, y Adán, tan antiguo como la especie humana. Pero no tenía nadie en el equipo para que le ayudara en esto. El tema es que, claro, la naturaleza es inmensa. Es decir, hay tantos lugares y eran tan desconocidos y se sabía tan poco de los mecanismos de funcionamiento de la naturaleza. Eso poco a poco, claro, se va avanzando y cada nuevo paso pues te hace avanzar un poco más y hacerte preguntas más ambiciosas. Entonces, bueno, en el siglo XIX llegó ese momento que era el momento de plantearse el mecanismo de aparición de especies. De hecho, ya había mucha gente que pensaba que las especies no eran fijas, sino que cambiaban, ¿no? Quizá el objetivo final era un poco antropocéntrico, es decir, vamos a explicar cómo aparecen las especies, cómo aparece la diversidad de pájaros en este bosque, porque a lo mejor de esa manera podemos explicar por qué estamos nosotros aquí, ¿no? Obviamente esa es la pregunta fundamental. Lo que ocurre es que esa pregunta hasta ese momento solo habían respondido las religiones. Y en el siglo XVIII, XIX, por primera vez, la ciencia introduce al resto de especies. No solamente somos nosotros, ¿no? Hay muchas más especies y todas tenemos algo en común. O sea que eso sí que creo que fue algo novedoso de ese momento. Sí. Bueno, tengo que decir que este ataque espontáneo de venir de comer, de tomarnos un vino y tomar aquí un café y hablar de tu libro sin habérmelo leído es una temeridad tremenda. Pero he leído un poquito, alguna cosita está suelta y el tono en el que lo haces me da la sensación de que es muy coloquial, incluso al principio en primera persona, ¿no? ¿Cómo está redactado este libro? Me parece que la divulgación gana mucho si te pones en el lugar del lector y te pones una situación próxima al lector. Por eso la primera escena es: estoy en Costa Rica, explico dónde estoy, lo que veo, lo que siento, lo que oigo, y a partir de ahí empiezo a explicar la parte científica. O sea, la parte del libro de texto, la biodiversidad, ese conjunto, no, eso es muy aburrido, ¿no? De todas formas, tengo que decir que la editora, siempre el tema del coloquial siempre me castiga. Y me tengo que pelear con ella para que me deje colocar unas cosas coloquiales, pero me ha quitado unas cuantas. Porque ella piensa que es algo más arriesgado, ¿no? Que quizá el tono coloquial pues, le puede gustar a alguien. Claro, lo estándar es una cosa más fría, ¿no? Más así. Sí. Pero yo creo que no es verdad. Yo creo que un lector se siente más identificado con lo que está pasando de esa manera, ¿no? Pues a mí me parece perfecto que lo hayas hecho así.
y ahora me apetece aún más el leerlo con ese tono coloquial, porque ya me viene a la cabeza el otro libro que has escrito sobre el Ártico, que se llama Desierto de Agua, que también es un tono coloquial, pero ahí sí que es un tono coloquial muy personal, porque ya te recuerdo que incluso te metes a juzgar un poquito, entre comillas, a personas, ¿no? Porque claro, estás hablando de convivir en un barco que se queda ahí durante un tiempo en el Ártico, y ahí, claro, las personalidades de cada uno de los miembros del barco salen, entonces recuerdo que describes cómo es cada persona. De todas formas, no sé si lo conseguí, pero intenté ser muy cuidadoso y dar a cada persona su punto positivo, excepto uno. Hubo uno que me caía tan mal que a ese no. Pero todo el resto digo algo negativo, pero luego digo algo positivo. Y ese uno que te caía tan mal es identificable. Sí, hombre, se ve enseguida. Pero, ¿y tú crees que él lo va a poder leer o lo va a leer? Lo va a leer porque no está en inglés, o sea que no hay problema. Pues mira, esto es una cosa que me interesa mucho porque te conozco desde hace muchos años y tengo muchísima curiosidad por conocer a alguien que le caiga mal a Carles Pedrosa. Pues este monárquico. Porque me parece que eres una persona muy, muy flexible, muy comprensiva. Y tengo curiosidad por qué te cayó mal. ¿Fue porque era gandul y no colaboraba? ¿Porque tenía un ego muy grande? ¿Porque trataba mal a la gente? No, me irrita muchísimo la gente que pone el ego encima de la mesa. Me irrita profundamente. Hasta el punto que es ridículo a veces, ¿no? Sí. Ese es tremendo. Con eso no puedo. Así que bueno. Sí, a mí es una cosa que me llama la atención porque obviamente las personas con ego tienen algo detrás que le hacen creer ese ego y son personas muy inteligentes. A veces, pero me viene a la cabeza alguien muy inteligente, que quizás tú también lo conozcas, y no vamos a dar más detalles, que es muy inteligente, pero tiene un ego que da vergüenza ajena, y dice, ¿cómo siendo tan inteligente no se da cuenta de que da vergüenza ajena este ego, ¿no? La inteligencia emocional es otra cosa, ¿no? Sí. De todas formas, por ejemplo, Craig Venter, ¿no? El que secuenció el genoma humano, tiene un ego que no cabe en mi planeta. Pero caray, el tío detrás tiene una cosa potentísima. Uh-huh. Entonces dices, bueno, estoy dispuesto a aguantarlo porque tiene eso. Pero cuando ves a alguien que no tiene nada detrás, dices, no, esto sí que no lo aguanto. Pues voy a revisar ese libro porque sí que recuerdo que hubo alguien que le dabas caña. Sí, pero... sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese barco en el Ártico? 6 semanas. Los turnos eran de 6 semanas. Y era una expedición canadiense, ¿no? Sí. Entonces Canadá, como tiene mucha zona en el Ártico y quiere ser líder para cualquier tipo de cuestiones geopolíticas que aparezcan, el paso del noroeste, etcétera, pues lo que intentaba era que contribuyeran científicos de muchos países. Recuerdo también que me comentabas los momentos de paz que de vez en cuando encontrabas en los atardeceres, de silencio. ¿Es lo que mejor recuerdas de esa experiencia? O sea, hay tantas cosas. Es que estar en un barco que está atrapado en medio de la banquisa, todo con el mar congelado a tu alrededor, es de noche. O sea que cerca del barco, como hay algunas luces, ves el hielo, pero luego eso se va difuminando en la oscuridad, ¿no? Y sabes que ahí debe haber un oso polar no sé dónde, debe un zorro no sé qué, pero que hay una inmensidad en la que no hay nadie más. Y eso es una sensación muy agradable. Qué bien. Que me da un poquito de envidia, la verdad. Mucha, te tiene que dar mucha envidia. Sí. Luego sí que empiezas ya a hablar de por qué se genera una especie y qué es una especie, ¿no? La defines, qué es una especie. Y esto es algo que es muy sencillo, quizá en mamíferos, pero es muy complicado en organismos, por ejemplo, procariotas, que todavía hay mucho debate en decir cómo de distinta tiene que ser una bacteria a otra para decir que es otra especie. Esto imagino que será uno de los puntos que tratas, que hay todavía una polémica que todavía no está claro que es una especie. Es decir, me parece a mí que sí que está claro lo que es una especie, porque la realidad es que todos lo que consideramos especies tienen una parte del genoma que no intercambian. Entonces eso define esa especie. Y luego tienen, en el caso de los procariotas, una parte del genoma muy flexible que incorpora genes de resistencia a antibióticos para degradar no sé qué, pero lo que es nuclear, lo que es la síntesis de la ADN y las proteínas, eso no se intercambia. Entonces eso proporciona una estabilidad y una herencia vertical a través de la evolución. Por lo tanto, no veo que sea un problema. O sea, hay un problema práctico de decir
Sí, esta cepa en concreto sí o no, pero ese es un problema, a mí me parece menor, no es un problema conceptual de que no se entienda que es una especie. Sí, o sea, digamos que la aplicación más sencilla sería que en organismos complejos, que hemos quedado en llamarlos organismos complejos en lugar de superiores, si se pueden cruzar entre ellos y dar una descendencia, son de la misma especie. El tema es que eso no es así tampoco. Porque claro, es decir, el capítulo empieza con un chiste muy bobo, que es ese que dos animales se encuentran en el cerrado brasileño y dice, hola, hola. Y uno dice, oye, ¿tú qué animal eres? Y dice, yo soy un perro lobo. Mi papá era un lobo y mi mamá era una perra. Y dice, muy bien. ¿Y tú qué animal eres? Dice, yo soy un oso hormiguero. Y dice, anda ya. O sea, es bobo, pero bobo total. Pero ilustra que hay animales que se pueden cruzar y animales que no se pueden cruzar. Pero, por ejemplo, el burro y el caballo se pueden cruzar y tienen a la mula o al burro de gana. Sí, pero son estériles después, ¿no? Son fundamentalmente estériles. Pero luego resulta que los pinzones de Darwin pueden hibridar y la descendencia es fértil. Pueden hibridar y la descendencia es fértil. Sí, la hibridación es un 2-3% solamente, es bajo. Lo cual quiere decir que el intercambio genético es difícil entre las dos especies, pero no es imposible. De hecho, hay un caso chulísimo en la isla esta ahora Daphne Mayor en las Galápagos, que hay una pareja británica que ha estado como 40 años estudiando los pinzones de Darwin en esa isla, dos especies muy parecidas que anidan cerca, y entonces normalmente el macho tiene que aprender a cantar y aprender el canto de su padre, obviamente, pero había un pollito de una especie, de la especie A, que estaba al lado del nido de la especie B, que el macho era una especie de Plácido Domingo. Entonces era tan brutal el canto que aprendió el canto de la otra especie. Y cuando maduró, se cruzó con hembras de la otra especie. Qué bueno. Porque el canto era el que no tocaba, ¿no? Sí. Y la descendencia es fértil. En este caso, ¿qué ocurre? Pues que el oso hormiguero y la hormiga se separaron hace no sé cuántos millones de años. El caballo y el burro se separaron hace menos. Y los pinzones de Darwin solo llevan 2 millones de años. Por tanto, todavía hay posibilidad. Claro, la evolución es una película. Claro. Sí, digamos que hay unos conceptos claros de especie, pero con excepciones y pequeñas singularidades. No, nada de pequeñas singularidades ni excepciones. Es muy común. Por ejemplo, entre plantas, la hibridación es una fuente de especiación muy común. Y en concreto en Canarias hay varios ejemplos de plantas. Entonces, estas plantas que se hibridan, una vez que se hibridan, ya forman una especie diferente. En muchos casos sí, en otros no. O sea, hay mucha complejidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en Tenerife, en la península de Anaga, que Tenerife tiene forma de triángulo, pues lo que sube hacia el noreste, o sea, que tiene la parte de la Orisiva más grande, hay una especie en Canarias le llaman magarza, que son unas margaritas, que son endémicas de Canarias. Entonces hay una especie que está en la Orisiva, la parte alta, y luego hay otra especie que está en la costa, que es mucho más seca, más árida, etc. Entonces hay uno de los valles hibridaron el polen de la de arriba con el óvulo de la de abajo y formaron una especie. Y el otro fue al revés, el polen de la de abajo con el óvulo de la de arriba y formaron otra especie. Son dos especies que se mantienen bien. Entonces en este caso hay una hibridación que mantiene nuevas especies. En otros casos no, los híbridos no funcionan o vuelven a mezclarse con los padres. Es de una complejidad muy considerable. Vale. Y luego ya el concepto de subespecie es que una especie tiene una variante que no es determinante quizá para la fertilidad, pero que sí que la hace distinta, ¿no? ¿O cuál es el concepto de subespecie? Como decía Darwin, es imposible diferenciar objetivamente entre variedades de especies. Entonces es el criterio del taxónomo. Dice, no, estas se parecen mucho, pero no suficiente. O no, se parecen mucho y son la misma especie. Criterio del taxónomo. Y después tienes un capítulo que ahí, imagino, te encontrarías como pez en el agua, que son los microorganismos. Antes no. Te has saltado uno. A ver, ¿cuál me he saltado? El 5. El de por qué no las conocemos todas. Exacto, el 5. ¿Por qué no tenemos una descripción de la mayoría de las especies? Pues venga tú mismo. Yo pensaba que estaba englobado conceptualmente en el anterior. Es decir, una cosa es ¿por qué hay tantas? ¿No? Es decir, ¿por qué hay tantas ranitas en Costa Rica? Sí. Y ese es un tema. Entonces está la evolución, la selección natural, las adaptaciones, etcétera. Y otro tema es ¿por qué no tenemos la descripción de todas? Pero de los animales complejos sí, ¿no? ¿O tampoco? No de todos, pero de muchos. Y claro, cuanto más bajas en el tamaño y la complejidad,
pues menos. Bueno, entonces, ¿por qué no tenemos una descripción de la mayoría de las especies? Ahí está. Entonces, a mí eso me intrigaba mucho. Entonces, como últimamente estoy fascinado por las Canarias, vi que había un señor que había descrito una especie nueva de vejeque. Los vejeques son unas plantas crasas que las conocemos todos, son unas rosetas de hojas helicoidales muy características. Carnosas. Carnosas, sí. Entonces, había descrito una nueva especie de vejeque en Anaga, en esta península de Tenerife. Y a ver, Anaga es donde van todos los de Santa Cruz y la Laguna a hacer picnics, a correr, a pasear, no sé qué. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI alguien describa una nueva especie en ese sitio, ¿no? Sí. Así que le contacté. Y resulta que es un urólogo jubilado, que es uno de esos médicos que de un hobby hacen una segunda profesión. Hombre, Octavio. Le contacté. Hablaremos con él en algún momento. Mira, pues. Entonces, él es colombiano y ya en Colombia, cuando estaba estudiando, se dedicaba a estudiar orquídeas de Colombia y me ha publicado algunas cosas. Y últimamente se ha metido con las Canarias y los vejeques. Entonces, nada, conseguí que me convidara a compartir una semana con él buscando vejeques en La Palma. Y claro, fue iluminador. Es decir, tú vas y llegas ahí a un barranco. Y el barranco son unos pendientes súper verticales. ¿Cómo vas a explorar eso? No puedes explorar eso. Con un dron tendrías que estar, no sé, meses mirando y tal, ¿no? Y luego las ves sin flores y dices, pues son iguales. Y lo florecen y una tiene flores amarillas y la otra tiene flores blancas. Entonces, además, tienes que pasar no un año, sino 2, para ver si la planta florece, si vuelve otra vez, si vuelve a florecer. Tienes que cultivarla, ver que las semillas germinan y que germinan de forma uniforme, que no sea un híbrido. Sí. Claro, cuesta tanto tiempo describir una nueva especie que por supuesto que no lo conocemos todas. Imagínate las que iba a ver en el Amazonas o en el Tíbet o en todos esos sitios, ¿no? Claro, no es un proyecto de decir, llego, dibujo, lo miro en un catálogo y ya está. No, tío. Y Octavio ha descrito unas cuantas, ¿no? Sí, ha descrito especies 5 o 6, varias subespecies y un montón de híbridos. Por cierto, uno de los híbridos le ha puesto mi nombre. ¿Así? Sí. Pedro salió y... Qué bueno. O sea que ahora ya estoy feliz, ya me puedo morir. ¿Y esa planta podrías traerla y ponerla en tu balcón en una maceta, o eso no está recomendado, o crees que no crecería aquí? No sé qué crecería, pero en teoría no debes sacar plantas de Canarias, sobre todo en México. Yeah. Además, los híbridos, igual que con los pizones Darwin, la frecuencia es baja. Sé que no hay muchos híbridos. Él los cultiva, porque si no, no puede hacer todos los experimentos. Pero llevársela por placer, no. Ya. O sea, que tienes que ir a Canarias a ver a tu planta. Exacto. Pero es un sitio precioso, ¿no? O sea, en La Palma está Cumbre Vieja, donde salió este volcán reciente, que es toda una dorsal, toda de volcanes. Tiene como 20 o 25 volcanes. Entonces, tienes que subir a través de los pinos y llegas en como un cráter. Entonces ves la niebla que va subiendo, el mar de nubes y tal. Bueno. Y toda la ladera está llena de estas plantitas. Entonces hay 2 especies. Una la describió Octavio como especie nueva que nadie la había visto, y la otra sí que se conocía. Y el híbrido entre estas 2 es el mío. Porque yo sí que había escuchado, sobre todo de microbiólogos, que a nuevos clones que se le ponen le ponían su nombre. De hecho, recuerdo en Alicante a una arquea le pusieron el clon de Sus, el clon de Susana, que era... Sí. Y luego nos hacía gracia ver cómo artículos sucesivos lo citaban como el clon de Sus. Y eso en bacterias es relativamente común. ¿No tienes alguna bacteria...? Tú no le puedes poner tu nombre, y tiene que hacer otra persona. O sea, eso es una regla no escrita que los taxónomos siguen. En este caso lo pondría el jefe de laboratorio con respecto a... Por ejemplo, pero no, el tema es que el clon de Susana no estaba descrita oficialmente, entonces no tenía nombre, ahora tiene nombre. Vale. Ahora se llama Aloquadratum Walsby. ¿Sí? Sí. Walsby es por un ser que se llama Walsby, que fue el primero que las vio. Vale, digamos, cuando lo identificaron no había los suficientes datos como para clasificarlo. Exacto, no estaba en cultivo puro tampoco. Vale, entonces era un nombre temporal. Exacto. Es una arquea, por cierto, que no sé si la has visto, tiene forma de seño. Es cuadrada y plana. Eso es alucinante. Sí, como un cereal, parece relleno o algo así. Exacto, Cheerios o una cosa así. Sí. Bueno, pues el 5 ya lo tenemos cubierto. El 6 es contando cuántas especies hay.
No sé, ¿este no lo podemos... ¿Está englobado en los anteriores o No, comentamos algo? no. Oye, Carlos, que no acabamos, ¿eh? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, cuéntame Yo alguna digo- cosita interesante del capítulo 6. Yo he venido a hablar de mi libro. Hemos visto que por qué no las tenemos descritas todas. Y hemos visto que hay muchas. Entonces el siguiente tema es vamos a contar, a ver cuántas podemos contar, ¿no? Y entonces lo que muestro son los distintos sistemas que se han utilizado para contar cuántas especies hay. Entonces el primero es muy interesante. Esto lo hizo Erwin en los años, me parece que fueron 60 o así. Y va a la selva de Panamá y elegía una especie de árbol, el guácimo colorado, y al amanecer, que no hay brisa y tal, está muy calmado, iba con una especie de lanzallamas, se ponía debajo y le tiraba insecticida, un chorro de insecticida brutal. Claro, los bichos van cayendo, ¿no? Caen las hormigas, caen los escarabajos y tal, y debajo uno tiene una serie de receptáculos que tienen un área conocida, entonces tú cuentas los que caen ahí y sabes cuántos han caído en todo el árbol. Sí. Entonces le salieron, creo que fueron 4.000 coleópteros. Entonces alguien, De varios árboles. bueno, de un árbol. Qué fuerte. Entonces alguien le preguntó, oye, ¿cuántas especies hay en un bosque tropical? Y entonces el hombre hizo cálculos, dijo, bueno, si yo en un árbol de guácimo colorado he encontrado tantas, y además hay un porcentaje que son específicas de este árbol, que no viven en ningún otro árbol, y hay tantos árboles en las selvas tropicales, y multiplico, y luego pienso que yo solo he mirado los coleópteros, pero hay artrópodos y tal, y luego pienso que no yo he mirado los del dosel, pero están los del suelo, multiplico y les salieron como 35 millones de especies. Se le fue un poco la mano, ¿no? 35 millones de especies, todo el mundo. ¡Ah, no puede ser! Solo hay descrito 1 millón. 35, la mayor parte no las conocemos. Claro, eso fue un escándalo. Pero luego se han hecho más estimaciones que han sido más prudentes y bueno, la última es que son 8 millones. O sea que seguimos desconociendo la mayoría. Si sabemos 1 y hay 8, hay 7 que no conocemos. Apasionante eso, ¿no? O sea que es tremendo, sí, nuestra ignorancia. Y como el ritmo de extinción es cada vez más alto, es probable que no las conozcamos. Algunas no lleguemos a tiempo, ¿no? Algunas no, muchas. De todas maneras, me parece muy curioso que aunque queden una estimación de 5 o 6 millones de especies de insectos por describir, ahora mismo tal y como están las herramientas de secuenciación genómica y todo esto, no se avance a una velocidad muy alta en todo esto, porque es relativamente fácil cogerlas, sacar ADN, tener la secuencia en un mes y haces un pipeline bioinformático y O sea que se podrían describir cientos de especies por día y a esa velocidad a lo mejor puedes acercarte, ¿no?, a describir. Lo que ocurre es que en eso lo que puedes tener es un código de barras, pero no puedes tener la especie. Tendrías que sacar los genomas, que ahora se puede, ¿no? Y entonces ver los genomas y tal. Pero el inconveniente es que eso se ha hecho con microorganismos. Hay un estudio que a mí me lo mandaron a revisar y me dio las manos a la cabeza, porque cogían todo este tipo de estudios, de aves, de insectos, de microorganismos o de metagenómica, etcétera, y extrapolaban. Entonces hay una relación entre el número de individuos que hay en un ecosistema y el número de especies. Cuanto más individuos, más especies. Entonces vieron que, por ejemplo, en los intestinos humanos, pues a lo mejor había 1 millón de especies de microorganismos. No en cada uno de nosotros, en cada uno solo tenemos 200 o 300. Pero si juntas a todos los seres humanos, pues había 1 billón. Si extrapolabas a todo el océano y a todo el planeta, resulta que había 1 billón. O sea, 1 millón de millones de especies. ¿Cómo vas a describir eso? Claro. Entonces ese es el problema. Ahora sí que ya llegamos al 7, que bueno, ahí como digo te encontrarías muy cómodo porque es sobre microorganismos, que es lo que te ha ocupado a ti durante toda tu carrera profesional, que antes nos comentabas que lo que te gustaban eran las aves, pero que por casualidades el profesor un poco que te tenía que explicar la parte de zoología o de aves no te transmitía tanto, pero hubo alguien que te transmitió la pasión por la microbiología. ¿Quién fue esa persona? ¿Cómo fue eso? Ricardo Guerrero, es un microbiólogo muy conocido, y en ese momento, cuando yo estaba estudiando, él era muy joven, acababa de hacer el postdoc, o sea que era muy dinámico y era como una revolución. O sea, por ejemplo, una clase
consistió en sentarnos todos juntos y leer el artículo de Watson y Crick sobre la estructura del ADN. Bueno, para un estudiante, Qué bueno. eso es que es genial. Otra consistió en explicarnos cómo los tártaros inventaron el yogur yendo por las praderas de Mongolia y demás, y luego cuando se asentaron, como ya los otros no iban ni los caballos, se los agitaba, tenían que darles patadas cuando pasaban por el rodado. Claro, a ver, tienes un profesor así, y digo, no, yo voy a hacer esto. Eso de los tártaros con el yogur, encontraron lactobacillus o alguna cosa así por el camino. Bueno, claro, o sea, las fermentaciones se descubrieron por azar, ¿no? Pero el tema es que cuando se movían de un sitio a otro en el caballo, los otros iban en el caballo y el caballo se iba moviendo, eso agitaba la fermentación. Cuando se hacían sedentarios, eso no pasaba. Entonces tenían colgados los odres a la entrada de sus viviendas y todo el mundo que pasaba les tenía que dar una patada para que sí se agitaran un poco. Pero ellos no acaban de entender que ahí había un microorganismo. No, claro que no. No, por supuesto que no. Y sobre microorganismos va también el capítulo 8, que es el sobre la especiación y extinción de los microorganismos. Como hablabas antes, la cantidad de millones de especies de microorganismos que hay. Si hablábamos que se nos iban a escapar especies de insectos sin conocer, las de microorganismos ya ni te cuenta, ¿no? Bueno, la ventaja es que los microorganismos es probable que no se extingan. Normalmente hay un ejemplo precioso de uno de los pajaritos de Hawái, uno se llama el pouli, son de estos pinzones que llegaron a Hawái y se especializaron en comer caracoles. Entonces, a mediados de los años 60, unos estudiantes de la Universidad de Hawái fueron a la isla de Maui, a este bosque. Es un bosque muy húmedo, muy pendiente, muy frío, en la ladera norte, que por tanto estaba poco investigado. Entonces encontraron una nueva especie de pájaro, que como comentábamos antes es difícil, que normalmente se conoce en la mayoría, ¿no? Entonces, claro, estaban encantados, tuvieron que matar 3, porque uno tiene que tener un espécimen en una colección, y uno de las 3 no encontraron el cadáver, o sea que se perdió, sobre eso quedaron 2. Y luego fueron estudiándolo año tras año y cada vez había menos. Había veces que no veían ninguno. Al final pusieron redes para capturarlos y para decir, bueno, vamos a ver, encontraron 3. Y cogiendo una pluma se puede sexar. Vieron que había un macho y 2 hembras. Pero tenían los territorios tan alejados que no se iban a encontrar nunca. Yeah. Así que dijeron, bueno, tenemos que coger a una de las hembras y llevarla al territorio del macho. Un pequeño motel ahí en la isla. Claro. Entonces, imagínate trasladar a un individuo de una especie que solo quedan 3, madre mía, la responsabilidad. Y que no le baje la libido. Claro, imagínate. Así que hicieron toda serie de experimentos, tal y cual. Finalmente lo capturaron, lo instrumentaron y lo llevaron al territorio del macho. Todos esperando allí toda la noche a ver tal, no sé qué. Por la mañana el pajarito tranquilamente volvió otra vez a ese territorio. Total, dijeron, bueno, la única opción es capturarlos a los 3 e intentar la reproducción en cautividad, sí, que con otras especies ha funcionado, o sea que era una buena opción. No pudieron capturar a ninguno de los otros 2, solamente a este, que habían traslocado. Y una vez que les pudieron sacar sangre, vieron que no era una hembra, sino un macho. Eso es que no era nada raro que no hubiera querido saber nada del otro macho y se hubiera vuelto a su territorio. Qué bueno, qué bueno. Y además tenía malaria aviar y le faltaba un ojo. Y era muy mayor, o sea que era imposible que se reprodujera. Y se les murió ahí en las manos. Entonces la moraleja es: un ave o un mamífero, uno de estos animales complejos, sí, para reproducirse necesita una pareja. Entonces, si la abundancia disminuye mucho, las parejas no se encuentran y está condenado a la extinción. Una bacteria le da igual, porque una sola célula, en condiciones óptimas, se reproduce y puede colonizar toda la Tierra. No necesita a nadie. Claro, o sea que entonces es muy difícil que se extinga una especie de bacteria. Ya. Sí, tendría que ser no un cambio muy brusco de las condiciones, de una condición que las matara, ¿no? Como puede ser la temperatura o algo así, ¿no? Claro, pero siempre va a haber un sitio global, claro, tiene que ser que la temperatura va a ser un poco más baja. O sea, claro. es que siempre hay un rincón donde puede haber una bacteria. Y claro, y si alguna bacteria por casualidad se ha extinguido, ¿quién es el valiente a decir que se ha extinguido? Claro, eso no lo sabemos tampoco. Bueno, además está el otro tema que te comentaba antes del viaje en el tiempo. Claro, si las bacterias quedan atrapadas en las casquetes polares o en el permafrost durante millones de años, cuando el iceberg se funde, pueden volver a vivir. O sea que, en teoría, que se extingan es muy difícil.
Es realmente complicado. Eso es apasionante. Me hablabas antes que escribiste una especie de ensayo para una revista que luego en las notas del podcast lo pondremos. Y hablabas de esto, ¿no? De estos microorganismos, en cierto modo, eternos. Y digamos, los fagos y las bacterias, ya podríamos decir que desde hace 3.000 millones de años están ya por ahí. Los fagos no lo sé, las bacterias de 3.500. Se supone que los fagos son, al ser más sencillos que las bacterias, igual aparecerían antes, quizá los virus. Bueno, yo creo que hay dos escuelas de pensamiento. Y ya, a ver, ¿cuál es la tuya? No, que no lo sé. Mi escuela es lo que tú me digas. Una es que los virus se evolucionaron independientemente y se convirtieron en parásitos obligados. Pero a mí me parece más creíble que no, que son elementos genéticos de las bacterias que se han independizado después. Que eso yo creo que es más fácil de entender. Elementos de las bacterias que de alguna manera se han disociado de ellas. Intercambian material genético, ¿no? Por conjugación o tal. Y entonces en algún momento inventaron que ese material genético que iba a intercambiar lo ponían dentro de unas proteínas. Y llegó un momento que algunos de esos mutaron y se convirtieron en parásitos de la bacteria. Yo eso lo entiendo. Que aparecieran por evolución sin tener una célula que parasitar, no lo entiende. Y ahora hay bastante temor porque estamos en una época de deshielo, de pérdida del hielo de los glaciares, del permafrost, y estamos ahí un poco viendo a ver qué es lo que se va a descongelar ahí, ¿no? Qué tipo de virus y bacterias, si van a ser patógenas, si van a cambiar el ecosistema. Exactamente, es decir, hay un caso que ya es conocido, que es de anthrax en Siberia. Entonces, no me acuerdo si fue en el siglo XIX o principios del XX, hubo una epidemia de anthrax que mató a un montón de renos. Y entonces los renos los dejaron ahí y el permafrost se los tragó. Entonces ahora, como con el calentamiento global se está descongelando el permafrost, esos cadáveres han aparecido y ha vuelto a haber epidemias de anthrax en terrenos. Interesante. No, o sea que eso puede pasar en cualquier... Imagínate que el virus de la gripe del año 1919, ajá, que fue brutal, vuelve a aparecer, pues ahora ya no tenemos defensas. Ajá. O sea que eso es un peligro. Pasamos a otro capítulo donde ya entras un poco a explicar estos mecanismos de evolución y de formación de especies, pero desde el punto de vista molecular. Es inevitable explicar esto sin hablar de genes y de nucleótidos, ¿no? ¿Te costó mucho escribir ese capítulo? De hecho, no, porque lo he escrito muchas veces. O sea, yo creo que hay dos tipos de lectores de libros de ciencia. Hay uno que en cuanto ve la palabra nucleótido desconecta y deja el libro. Ajá. Y hay otro que yo creo que si se lo presentas de una forma sencilla y atractiva, que en realidad es un mecanismo sencillo, le interesa y lo lee y lo entiende. Entonces yo me enfoco a ese aspecto. ¿Y utilizas alguna metáfora o algo así para explicar las cuestiones moleculares o cómo haces que esto llegue mejor a la gente? No, o sea, a mí me parece que la estructura del ADN es una cosa, por una parte, tan bonita y por otra tan simple, que explicando cómo funciona, yo creo que es suficiente. Y luego el código genético lo aprovecho para explicar las mutaciones neutras, que antes se pensaba que no existían, y cómo eso graba en nuestro ADN nuestra historia. Me parece precioso eso. Sí. Como tú dices, el concepto de molécula de ADN y del código genético, de que las letras del ADN determinan los aminoácidos, que son los ladrillos de las proteínas, es algo conceptualmente sencillo y que con 5 minutos de explicación y 5 minutos de lectura lo puedes entender. Sí. Pero mi sensación es que la gran mayoría de la población educada, ya no solo la no educada, la gran mayoría de la población educada todavía no entiende el código genético. O sea, no entiende que con tres letritas de estas montas un aminoácido. Sí. ¿Tú tienes ese feeling también? Desde luego. Eso es una batalla que no hemos ganado. Y es que es algo que me parece tan esencial para entender la vida y lo que somos, para entender también algo que nos importa, que son las enfermedades. Porque si tú cambias una letrita de esas tres, ese ladrillo va a ser diferente, ese aminoácido va a ser diferente y a lo mejor te puede dejar en silla de ruedas. Y me parece muy curioso que la gente no haya asimilado eso en su cultura general. Cuando es, como tú dices, tan fácil de entender. Es que es un mecanismo súper sencillo, ¿no? Sí. Y súper elegante, o sea, y no, es verdad, no hay manera. Sí, igual necesitaríamos algún arguiñano, algún streamer de esto, algún Ibai o algo así, que realmente llegue a la gente y que lo explique en 5 minutos. Sí, seguramente. Para entenderlo, ¿no? Y luego ya los últimos capítulos tiene pinta de que son reflexiones más globales de toda esta biodiversidad de especies
para qué sirve, ¿no? Para qué sirve al planeta en el que vivimos, que al final es nuestra casa. Entonces, ¿por qué necesitamos una biodiversidad rica y por qué necesitamos tantas especies? Sí, o sea, esa pregunta de para qué sirve es porque a ti también te lo habrán hecho siempre. Bueno, ¿y esto qué haces? ¿Para qué sirve? ¿No? Esa es la pregunta clásica. A un pintor no le preguntan para qué sirve el cuadro que ha hecho. Le pueden preguntar qué significa, no para qué sirve, ¿no? Y a mí me parece muy interesante cambiarlo. ¿Para qué sirve un cuadro y qué significa el descubrimiento que has hecho con tu gusano, ¿no? O sea, me parece que es súper interesante. Así que siempre intento poner un capítulo de esto para qué sirve. Sí. Y en este caso, bueno, claro, es una cosa que están... hay un ejemplo que a mí me hace mucha gracia, que es de los gorriones en China, que cuando Mao Zedong pues, se hizo con el poder, obviamente tenía que avanzar a las potencias occidentales, ¿no? Pero tenía que ser mejor. El socialismo era jauja. Entonces montaron un plan que ahora no sé si me acuerdo de cómo se llamaba, el gran salto adelante. Entonces se les ocurrió que lo que iban a hacer era colectivizar las granjas, a los agricultores por no ser granjas, que así serían más productivas, asociarles unas fundiciones de metal, que así combinarían la industria y la agricultura, y eliminar las 4 plagas. Entonces las 4 plagas eran a ver si me acuerdo, los mosquitos, las moscas, las ratas y los gorriones. Entonces, los 3 primeros yo creo que todos nos parecería bien. Sí. Es imposible, pero bueno, disminuirlo estaría bien. Pero los gorriones... ¿Por qué le molestaban? Porque claro, los gorriones son granívoros. Entonces ya es que se comen el grano de 60.000 chinos. Con la cantidad de chinos que hay, 60.000 no sé si es tanto. Sí. Pero bueno, nada, había que eliminar a los gorriones. Y nada, se empeñaron en eliminar a los gorriones, a matarlos y tal. Entonces resultó que los gorriones, cuando están criando, no solo comen grano, sino que se comen los vientres de las langostas. Entonces desaparecieron los gorriones, aparecieron las langostas y se comieron las cosechas. Qué bueno. Y hubo una hambruna, murieron entre 10 y 15 millones de chinos. ¿Qué tal? Bueno, pues eso es un servicio que nos da la naturaleza gratis, sí, del que no éramos conscientes. Sí. Entonces el capítulo intenta mostrar esas cosas que no somos conscientes, pero que son gratis, como respirar aire, sí, o beber agua, ¿no? Muy interesante eso, ¿no? La importancia de los equilibrios de los ecosistemas, ¿no? Que si los desbalanceamos, al final, pues... Bueno, y los servicios que proporcionan, ¿no? Que son... No les puedes poner un precio, porque no puedes poner un precio al oxígeno que respiras, ¿eh? Sí. Pero está ahí. Claro, todo esto desde un punto de vista antropocéntrico, pero desde un punto de vista ya de todas las especies del planeta, al final... todas se benefician del equilibrio, ¿no? O sea, no solo nosotros nos beneficiamos de ese equilibrio. Pero las especies son muy cabronas, ¿eh? Porque compiten, sí, intentan comerse unas a otras, o sea que ahí hay un ten sí, considerable. Pero bueno, el tema es que desde el punto de vista egoísta, obviamente nos interesa que se mantenga una cosa, no sé si equilibrio, pero bueno, que proporcione los beneficios que proporciona. Y desde un punto de vista moral o ético, no podemos dejar que nuestros nietos solo tengan las 4 plagas. No, tienen que tener algo más. O sea que ahí hay un doble punto de vista. Punto de vista moral de pensar que esta casa, que es el planeta, no es solo nuestro, ¿no? Ahí está. Luego la biodiversidad también genera mucho interés desde el punto de vista biomédico y de biotecnologías. Si hay un montón de especies que están por explorar, pues hay un montón de moléculas dentro de esas especies que están por explorar y que podrían tener un interés desde industrial hasta médico y demás. O sea que también hay otra razón antropocéntrica, incluso económica, ahí, ¿no? En mantener esta biodiversidad. Sí, o sea, de hecho, el capítulo lo empiezo con 3 historias de la China. La primera es la de los gorriones. Ajá. La segunda es la de Lin Yang, que no me acuerdo el nombre, pero era un agrónomo que vivió esa época del gran salto adelante, quedó alucinado por la hambruna y lo que había sufrido la gente y decidió que iba a mejorar la planta típica de China, que es el arroz. Entonces, el problema era que para hibridar, encontrar un híbrido que fuera mejor, el problema es que el arroz se autofecunda, perdón. Y tú necesitas que la parte masculina no funcione para poder fecundar la femenina. Entonces, buscando en la naturaleza, buscaba cepas, tal, no sé qué, encontró una que era en la parte masculina era estéril.
Y aquí se abrió todo el mundo de posibilidades. Y lo publicó en el Boletín de Ciencias de la China. Entonces, justo en ese momento había empezado la segunda gran idea de Mao, que era la revolución cultural popular, en la cual había que seguir la genética de Lysenko, el ruso, que era la genética popular, y no la de los occidentales. Y entonces, como este hombre, como es lógico, seguía la occidental, no la de Lysenko, ya estaba en la lista para ser depurado. Y justo algún funcionario del ministerio brillante leyó ese artículo y se dio cuenta de las posibilidades, y a través de una cadena muy larga de mando y demás, llegó la orden de que este hombre lo pidiera. Una pequeña excepción. Sí. Y entonces, ese salvó a millones de chinos. Qué bueno. Y luego le dieron premios por todas partes y tal, ¿no? Pero es otro ejemplo de cómo esa diversidad es esencial, pues, para poder mejorar nuestra salud, vamos, en este caso, ¿no? Interesante. Bueno, pues con esto ya hemos hecho un recorrido muy superficial por el libro sin destriparlo. Decir que este libro, que se llama Biodiversidad, con cuántos seres vivos compartimos la Tierra, es de la colección de divulgación del CSIC y que tiene una edición preciosa con un montón de fotos, y tú has hecho muchas de ellas, ¿no? Tú viajas con una cámara reflex a los lugares. Sí. O sea, no soy muy bien fotógrafo, pero los bichos se te ponen delante, Sí. y entonces es fácil. Bueno, y hay que decir que vas a buscarlo porque me has contado alguna anécdota de darte buenos pateos de un día completo para poder ver una planta o un pájaro, ¿no? ¿Cuál ha sido más la mayor locura que has hecho por ver una planta o un pájaro? A nivel de esfuerzo físico, esfuerzo económico. Pues, de hecho, no ha sido físicamente muy exigente, pero lo que más me ha costado, y aún no lo he conseguido, es ver unas especies de margaritas de Gran Canaria, que se supone que están, y yo sé la localización donde deberían estar, y llego y no hay ninguna planta. Y llevo 4 viajes. 4 viajes. ¿Y qué tienen esas margaritas de Canarias? ¿No te sirven unas margaritas de Cuenca? No, son especies distintas. Okay. Sí, estas son endémicas de la isla. Pero, Y son un ejemplo de diversificación precioso. o sea, ¿visualmente se distinguen muy bien o son pequeños matices las diferencias? Morfológicamente no son muy distintas, pero genéticamente sí. Y están adaptadas a distintas alturas, a distintas islas, o sea que claramente son especies diferentes, aunque híbridas. O sea que Y estas están en Canarias. Canarias. Canarias y en Madeira, en las salvajes, pero en ningún sitio más. Sí. Bueno, pues cuando hagas el 5.º viaje, si la encuentras me mandas una fotito. A ver, Bueno, pues ya para terminar, agradecerte tu tiempo y agradecerte mucho más porque, como comentaba antes, somos amigos durante muchos años y has sido una persona que siempre me has apoyado en todos los proyectos locos que he tenido, y el que venga ese apoyo de una persona tan calmada y con tanto mundo como tú me ha ayudado mucho a escribir los raticos de fútbol, a escribir los raticos de coronavirus, del cual escribiste un prólogo. Y siempre digo que el prólogo del libro es mejor que el libro. Y recuerdo que cuando te comenté el proyecto de los raticos de ciencia, creo que fuiste de las primeras personas en escucharlo, porque yo necesitaba que pasara tu filtro. Y me apoyaste desde el principio, pero también me paraste un poco los pies, porque yo te decía, digo, Carlos, yo quiero entrevistar a los científicos, pero de una manera muy de ambiente de cafetería, de bar, y preguntarle por sus experimentos y por sus proyectos, pero también eventualmente en la charla decirle, mira, ¿cuándo es la última vez que te has emborrachado? Y recuerdo que ahí me cambiaste la cara y sin decir nada me dijiste, bueno, Julián, eso igual es un poco fuerte de más. bueno, de hecho te iba a preguntar que después de tantos retiros de ciencia, aún no le has preguntado a nadie de cuándo se emborrachó. Exacto, cuando fue la última vez que se emborrachó, pero me acuerdo muy a menudo. Es que la palabra emborracharse puede tener distintas imágenes y ¿no? Uno puede emborracharse sin ninguna dignidad o puede emborracharse para coger un punto alegre muy divertido en una celebración que merece la pena. Y esto se me ocurría quizá porque cada vez que venías a cenar a nuestra casa Nos emborrachábamos. emborrachábamos. Y yo creo que eso es algo que a veces es bueno compartirlo con la gente, ver que los científicos, pues obviamente somos personas muy normales y muy cotidianas,
Y obviamente te lo quería poner un poco como ejemplo, ¿no? Porque a mí me agradaban mucho esas noches de que nos sacábamos todas las botellas de vino de la casa, pero eso sí, acabamos con dignidad. Eso espero. Salíamos por nuestro propio pie y siempre hablando de cosas interesantes, porque hablar contigo siempre es muy interesante. Y espero hablar contigo mucho más en estos raticos de ciencia, porque puedo hablar contigo de decenas de temas. Yo lo que digo es que tener una conversación con personas que son cultas y dialogantes es un privilegio. Entonces, por eso estoy encantado de estar con vosotros. Pues te agradecemos mucho, porque nosotros siempre decimos que eres un ejemplo de persona que sabe escuchar. Porque hay personas que están en una conversación, guardan silencio, pero no escuchan. Ya. Y tú eres de esas personas que guardas silencio y a los 15 minutos dices, oye, esto que has comentado de no sé qué, y bueno, a sacar el tema. Y eso agrada mucho, ¿no? Tener la sensación de que te escuchen. Así es que nada, por la próxima borrachera digna en la próxima cena. Todo esto no lo publicarás, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar a la elección del editor. Ya. Muchas gracias, Carlos. No, es decir, yo hablar de mi libro, vamos, es decir, estoy encantado. ¿A qué hora tienes el tren? Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.